Es que lo di en el de Marcos, ya se me olvidó. Es que vi todo en un rollo. Yo sí, Sí. en Job dice de los secretos de la nieve, que está reservado en los postreros días. A ver, ¿dónde Ay, es que miren, esos pasajes son súper buenos, súper interesantes. Sí, súper enigmáticos. Sí. Sí, porque, miren, les adelanto un poquito. ¿Qué tiene que ver con la nieve? ¿Se acuerdan que el libro de Job tiene una historia paralela? Una se lleva en la tierra y la otra se lleva en el cielo. Sin embargo, los que están en la tierra no saben lo que está sucediendo allá, lo cual hace mucho menos llevadera la situación abajo. Y entonces, de alguna forma, le intentan dar sentido a lo que está pasando. Unos de forma muy, se los digo con todas sus letras, muy bruta, o sea, dicen palabras ciertas y bonitas, pero que no vienen totalmente inoportunas. Ajá. Además de que muchas cosas son falsas, porque le atribuían a Job cosas que no eran. Pero bueno, la idea del libro, entre otras cosas, es que nosotros, cuando suceden cosas que no entendemos, de alguna forma le intentamos dar la respuesta, ¿sí? Y cuando finalmente Dios se aparece, porque Job tiene varios interlocutores, cuando se aparece finalmente Dios le habla de, si se fijan, de puras situaciones, bueno, no todas, pero varias incontrolables. El búfalo, ¿ok? Tú le dices, ¿a poco tú vas a hacer que el búfalo haga el campo para ti? Los búfalos no se usan para eso, ¿ok? A ver, tú vas a domar al asno montés. No, pues el asno montés, quién sabe dónde vive. ¿Has visto a la cabra montés parir? Entonces, digo, ahora tal vez lo puedes ver en el National Geographic, pero antes no había un fotógrafo pasando meses. ¿Sí me explico? O sea, la gente no se subía a una montaña por deporte. No tenía el vamos ni la forma de, ¿cómo les diré?, de mantenerse vivos solos allá arriba como hoy lo tendrías. No existía el hiking, ¿no? Sí, o sea, y además no le veo caso. ¿Sí me explico? No cumple ninguna función. Entonces es natural que Job le dijera a todas estas preguntas que no, pues mira, no puedo controlar al búfalo, se remonta el águila por tu voluntad, no, pues no. Y le habla de bestias incontrolables, le hace el Behemoth, y el Leviatán. Ok, pero también dentro de las cosas que le menciona está la nieve. La nieve es increíble. ¿Por qué? Porque no hay un copo igual. Sí, es un tesoro. Ajá. Y entonces es a lo que se refiere. Okay. Ajá. Job en el norte de su... Digo, ¿se acuerdan de dónde era Era del sur, era sureño, bueno, era oriental. Pero hoy hay en el norte de Israel puedes ver la nieve. Digo, no sé qué, me imagino que en diciembre o enero. Pero sí tienen un monte donde les nieva. No, es como Argentina, ¿no? ¿Verdad? Más para junio, ¿no? No, ellos están igual que... Sí. Bueno, ¿dónde está? ¿Te acuerdas, Claudia? Sí, Job 38, 22. Ajá. Ok, ¿se acuerdan? Pasaje 38 es muy importante, ¿ok? Ese, les dijera su tío Charlie, sí viene en el examen, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se presenta a Dios y donde le habla a Dios acerca de la creación y le habla acerca de unos personajes que siempre nos estamos preguntando a qué se dedican, qué sucedió con ellos. Se refiere a los hijos de Dios. ¿Cuál era? ¿El 22? 38, 22. 38, 22. Sí, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Ese es tu... Sí. En el tiempo de angustia. Es Job. 38. Ok, sí, ya te entendí. Bueno, a ver, te lo planteo de esta forma, Claudia. Piensa en cómo Dios ejecuta juicios a veces, por eso hace referencia a esto. Que tengo reservados para el tiempo de angustia.
Piensen. Hagan una asociación fea del granizo. A ver, váyanse a Apocalipsis 8. No sería la primera vez. ¿Cómo es el libro más antiguo escrito? Dicen, quién sabe. Vamos a ver. ¿Qué les dije Apocalipsis 8, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, la sucia clave es que dice que asocia el granizo, ¿no? En el día de la angustia y del juicio, ¿no? Ok, fíjense, 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo grande granizo. Bueno, aquí es granizo, más adelante sí hay grande granizo. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Entonces sí, lo que pasa es que Job entiende que Dios utiliza, y Dios se lo está diciendo, el granizo también para prejuicio, castigo. O sea, piensa en Egipto. Sí, una de sus plagas. Sí, piensen aquí. Entonces le está diciendo, mira, a ver, tú entras a los creos de la nieve, del granizo, a ver que yo puedo emplear cuando se me dé la gana para traer angustia y juicio sobre la tierra. ¿Y por qué te subo? Bueno, simplemente lo que pasa es que ahí piensen que está hablando como un poema y entonces abro el solo y sale la nieve. ¿Sí me explicó? Lo mismo diría del maná, que el hombre comió trigo de los ángeles, entonces se abrieron, la palabra es aruba, la ventana, y llovió pan sobre los israelitas. Oye, Charlie, si ser esotéricos o místicos, cuando graniza es porque Dios quiere decirte algo o simplemente es el clima. No, es simplemente lo que él ya ha hecho andar. Ok, eso es importante, porque la gente luego llovió tal, digo, hay acontecimientos en la actualidad que están sucediendo que la gente lo adjudica a los últimos tiempos, ¿no? Sí. O simplemente es el clima, o sí podemos... El clima y ya la mano que le estemos metiendo, porque acuérdense que ya podemos hacer llover, ya podemos hacer un chorro de cosas. Sí, el clima cuando son así, ya cuando son así, ya es. Sí. Pero Llueven en México hace poco, salió la noticia de que hicieron llover no sé dónde. de estas las líneas de los aviones que avientan. Sí. Tal. Pero entonces no debemos pensar que hay cosas que son de Dios y hay cosas que son consecuencias. Exacto, sí, Manipulados, ¿no? sí. Miren, cuando lo que pregunta Jimmy es muy importante. Lo que pasa es que para nosotros ya es una discusión pasada, pero cuando surge la ilustración, Sí. es un conflicto, porque yo pensé que siempre granizaba porque dice Job 38, Exacto. ¿sí me explicó? Y destruyó mis cosechas, y esto yo creo que Dios está enojado conmigo. Y entonces ya vino la ilustración y entendieron muchas cosas. ¿Sí me explicó? Cuando había desastres naturales todos se lo atribuían a Dios. El problema es que nosotros nos fuimos hasta el otro lado. Y entonces a Dios ya no le atribuimos nada y somos un planeta ahí a lo bruto perdido en las galaxias. Oye, otra pregunta, Charlie. Ajá. Lo que te había dicho antes de empezar la grabación. ¿Quiénes son, o quiénes fueron las personas que dice en Mateo 27:32 que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron? Que de la información que he visto últimamente es que literalmente se levantaron cuerpos y en Jerusalén los vieron caminar. Casi como thriller, como decíamos. ¿Eso sucedió? ¿No sucedió? Sí. Sí, o sea, por eso les digo que hay pasajes que destruyen toda nuestra escatología. Escatón quiere decir el fin, logos, el tratado. Por eso siempre les digo, cuando se trata de las profecías del fin, no puede ser dogmático porque todavía no suceden. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Nosotros pensamos que todas las personas que ya fallecieron en Cristo están esperando su cuerpo, ¿ok? ¿Pero están dormidos? Está dormido el cuerpo, pero el alma no. Está ausente al cuerpo, está presente al Señor. Y miren, en eso sí no hay discusión. O sea, nos acercamos, dice la carta de los Hebreos, al monte de Sión, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sus espíritus están ahí, pero su cuerpo está podrido, ya está ahí pudriéndose. Y entonces, pues leemos este pasaje de Tesalonicenses 4, que
los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, ¿se acuerdan? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y 1 Corintios 15:51, ¿se acuerdan? No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Ok. Entonces, pues sí, hoy están los espíritus de los justos hechos perfectos, es lo que dice Hebreos 12, ahí en el cielo. Y su cuerpo está, ya, se comió. Pero los justos son cristianos y del Sí. Antiguo Testamento también. Claro, claro. Sí, todos. La carta de los Hebreos se está refiriendo a ellos. Pero a partir de cuando Jesús murió, los que estaban en el seno de Abraham, Exactamente. cuando resucitó Jesús al tercer día, fue por ellos que estaban muertos, pero también se levantaron en este plano terrenal. Ok. Efectivamente, como dice Jimmy, las personas que fallecían iban a un sitio, buenas y malas, que llaman Ajá. Seol. Ajá. El Seol estaba dividido, ¿se acuerdan? En la parte buena le llaman el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque te apapacho. Estás aquí, estoy cuidando como si fueras un bebé. Y pues tú eres mi descendiente, seas gentil o judío, eres mi descendiente espiritual. Ok, no puedo acceder al cielo porque pues, todavía no me abren la puerta. ¿Por qué? Porque pues, hay una deuda. Ok, pero ya me la pagaron. Entonces ya puedo acceder, ¿no? Ok, está bien. Ya vámonos todos al cielo. Cristo nos lleva. Nos abrió la puerta al cielo, es lo que también dice la carta a los Hebreos. Ok, está bien. Entonces, todos están ahí esperando su cuerpo, ¿están de acuerdo? Sí, pero dice Mateo 27:52 y utiliza la palabra, muchos de los santos que habían fallecido salieron sus cuerpos y utiliza la palabra cuerpos. Si hubiera dicho espíritus, nos la pone bien fácil. Simplemente pasaba. Bueno, vi a Gasparín, vi a Abraham, versión Gaspar, vi su alma. Sí. Sí, pero la palabra es soma. Somia, no me acuerdo. Ahí está. Y entonces, si tú le picas en el buscador en griego, ¿dónde aparece la palabra somia? Es cuerpo. Cuerpo físico. Sí. Lo vieron palpable. Sí, Material. ahí estaban estos cuates. ¿Son ellos? Entonces, digo, la Biblia no da los nombres, no dice si era David, si era Moisés, no dice. Pero ahí están. ¿Sí me explicó? Entonces, miren, ya Jesús se había transfigurado unos días antes y habían aparecido Moisés y Elías, pero ahí la Biblia no te dice que están los cuerpos, más aparecieron Moisés y Elías. ¿Cómo se ve un alma? Pasa a ver, pero lo ven Pedro y Juan y Jacobo. Ahí están estos cuates, ¿no? Pero ahí no se emplea la palabra cuerpo, entonces no tienes ningún problema. La cuestión sucede cuando tú llegas a Mateo 27:52 y entonces, ¿qué hago con estos cuates? ¿Por qué me rompieron toda mi teología? Porque según yo todos recuperamos el cuerpo, a la final trompeta, o estos pasajes de Tesalonicenses y Corintios. Sí, pero estos ya lo traen. Entonces, ¿qué me estás implicando, Mateo? Que arriba tienes cuates con cuerpo y hay otros sin cuerpo, o bueno, pues se volvieron a petatear. Bueno, pues déjenlo, muchachos, otra vez el cascarón y váyanse para arriba sin cuerpo. O sea, se presta para todo. O Lázaro, ¿no? También. ¿Dónde estaba? Lázaro no hay ningún problema porque Lázaro se nos volvió a morir. Ese sí. No, exacto. Pero los 3 días que estuvo muerto, ¿dónde estaba? En Seúl. Claro, estaba en el Seol y también piensen en la historia de Elías, dice que le regresa el alma Ok. a la A persona. partir de esa línea ya no es ese acuerdo, no sé. Sí. O sea, lo que les quiero decir, número uno, no sean dogmáticos. O sea, en este tema tienes que ser muy flexible porque es lo que yo siempre les digo. Cuando venga Cristo, todos los cristianos van a estar pagando o recibiendo apuestas o cobrando. No, rapto. Si ustedes me siguen, van a cobrar. Ustedes afíjense a mi sistema teológico y seguro cobran. Ibas por casas ahí, Pues seguro. ya me dijo. Ajá. Obviamente la ambigüedad es intencional de parte de Dios. Dios sabe que nos vamos a estar cuestionando esto. Hey, se lo cuestionaban los ángeles. Y es lo que dice Pedro, los profetas que fueron antes de nosotros andaban revisando a ver qué momento y qué el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos, qué indicaba, pero no supieron. Entonces, flaco favor le hacemos a cuates como Juan el Bautista y Nicodemo, que le andan preguntando si es. Sí. Ajá. Entonces, como si fuéramos mejores que ellos, ¿no? Entonces casi ellos nos dirán, mira, mi cuate decía a mí. O sea, me costó trabajo. Ya parece que a ti, pues ve la ambigüedad que tienes enfrente. Y además te resucitan estos. Entonces, y miren, alrededor de eso hay quienes ni lo comentan, en el comentario, y hay otros que
pues te dicen lo que ellos especulan, ¿no? Bueno, mira, yo creo que fueron, dijera Martín, los primeros frutos de la resurrección. Ok, ¿está bien? Otros le llaman el primer rapto. Es la primera vez que resucitan unos. Entonces se los van a llevar así. ¿Está bien? Sí me implica que en el cielo tengo cuates sin cuerpo y otros con cuerpo. Qué raro. Ajá. Para saber cómo es el tiempo en el cielo, porque para Dios 1000 años son como 3 horas, como una de las vigilias de la noche, dice el Salmo, que es el 89. Ajá. Entonces, miren, yo, si allá arriba de 1000 años son de a 3 horas, quiero decirles, y les voy a decir una locura, pues a estas alturas del partido ya me conocen. Si lo que les estoy diciendo es verdad, o sea que allá el tiempo es distinto, claro, y lo más probable es que así sea, que no está sujeto a la materia. Estamos también allá. Y tú te mueres pensando, les voy a extrañar hasta que lleguen. Sí, pero ahora los ojos ya están. Porque allá el tiempo es distinto. En 1000 años se pasaban en 2, 3 años, 10 años se pasaban en segundos. Eso es importante cuando las religiones piensan que el muertito te ve desde arriba, ¿no? Claro. Cuando yo me muero, ya todos estamos muertos para mi percepción o mi cosmovisión de mi realidad, ¿no? Es probable. Ahora, si alguien se muere y nos quiere avisar, que nos dice, ¿no? Lo que pasa es que es lo que les digo, hay pasajes que, o sea, tú estás armando el rompecabezas y de repente te quedas con una pieza que no embona en ningún lado. Este es uno de ellos. Y miren, la ambigüedad es intencional. O sea, ojalá la Biblia trajera el anexo A, en donde te habla de tiempos de los últimos tiempos. Inciso A, ¿sí me explicó? Inciso B, inciso C. Ahora, como nosotros somos ilustrados, ¿se acuerdan? Nosotros lo intentamos, entonces tenemos teología sistematizada. Sí. Tenemos el cuadro de Darby, no sé si lo han visto, es así, rosa, entonces te habla de las dispensaciones. O sea, felicidades, Darby, o sea, te lo entiendo. Y qué bueno que le eches ganas y que aportes. Pero lo lamento, o sea, no trae el anexo. Y entonces hoy el anticristo es A, mañana es B, si me explico, pasando por Sarkozy, Tony Blair. Ya hasta Mr. Beast es el anticristo. Sí, Mr. Beast, o sea. ¿Neta? Y si hubieras ganado las elecciones Hillary Clinton, pues hubiéramos tenido que reconocer que era transvesti la B. O sea, sí me explico, o sea, no sé. Y está bien, hacer el ejercicio no está mal, ¿ok? Porque ¿quién diga que quieres que Cristo venga? Todos. Ajá, por un lado, pero por el otro, o sea, sí tienes que reconocer que hay estos tipos de pasajes que sí, tú puedes salir, no, y esto es el primer rapto, o estos son los primeros frutos, o esto es el, está bien, llámale como le quieras llamar. Sí, Las cosas traen cuerpo y la Biblia no te dice dónde acabaron, si se siguieron para arriba. ¿Sí me explicó? Okay. Lo más probable es que sí, hicieron una escala y luego se fueron para arriba, lo mismo que hizo Cristo, ¿no? Ajá. Es lo que dice el Salmo 22, que habla de la crucifixión. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y está hablando de que Dios nos salva, etcétera, pero como es un salmo mesiánico, pues si te está hablando de gentes, te da la idea de que ya murió el Mesías y ahora lo vamos a festejar en grande congregación, así termina el Salmo 22. Pero bueno, sí es un pasaje muy extraño, muy, muy extraño. Porque no es resurrección tipo Lázaro o el de Eliseo o el de Elías, no. Sí te habla de que se abrieron los sepulcros de cuates que llevaban quizás siglos. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? No. Ya no. Sí, pues no entendí la otra, pero muy interesante. Bueno, pues váyanse a Hechos 1. Vamos a terminar Hechos 1. Como les decía, pues les voy a estar así dando mucha información para que se les haga más fácil el estudio de la Biblia. Pero antes del rato, mi Charlie, porque para cómo vamos. No, para como vamos a llegar a Hechos 4 ahí ya. Wow. Cuando vean una tal Zafira y eso, ni sepan qué hizo. Bueno. Entonces la última vez estuvimos viendo quiénes están en el equipo. Ahí estaban los discípulos, María,
los hermanos, pues vimos a Judas, vimos la conversión del hermano, ¿cómo se llama? Jacob. Jacob es un personaje bastante relevante en el libro de Hechos. Y nos quedamos entonces en el 14. Bueno. Ok. Versículo 15. En aquellos días, ¿alguien sabe más o menos qué días? ¿Los de Jesús? Sí, pero ¿alguien sabría más o menos en el calendario en dónde nos encontramos? Mucho después. A ver. 31, bueno, no de mes, no se vayan tan. Mes, ¿en O sea, qué mes? ¿cuánto tiempo que pasó que Cristo ascendió al cielo o no? A ver, se los voy a plantear más fácil. ¿Entre qué fiestas andamos? Entre la Pascua y cuál otra. Yom Kippur. No, Yom Kippur ya te fuiste hasta septiembre. Ok. Las primeras primicias. Esa ya la pasamos. Yendo más. Pues son 7. ¿Quién se la sabe? No, para empezar. Ok, estamos entre marzo y abril, estamos entre la Pascua y Pentecostés. Pentecostés. Ahorita les voy a decir poquito de las fiestas para que lo tengan, ¿ok? Porque cuando ustedes vean que Pablo quiere pasar la fiesta en Jerusalén, ¿okay? Porque es importante y qué fiesta va a ir a pasar. Cuando Pablo hizo voto en Cencrea y se rapó, pues qué, pues, tal cual Sansón, el voto del Nazaret. Van a ver cómo constantemente se hace referencia al Antiguo Testamento. Aquí nace la iglesia y es en lo que nosotros como cristianos le hacemos énfasis. Pero yo quiero que ustedes se lo vean desde el punto de vista de los muchachos. ¿Qué piensan ellos? Ok. Entonces Cristo ya resucitó, pasó 40 días con ellos y ya se fue. Ok. Entonces, entre la resurrección y Pentecostés tenemos exactamente, se los enseño en Levítico 23, si es que llegamos, 50 días. Entonces, nos faltan, estamos a unos pocos días de Pentecostés, ¿ok? Y Pentecostés es algo mayor, porque pues, es una de las 3 fiestas mayores, eso lo dice Deuteronomio 16. Y les digo las citas porque luego hay matados en el YouTube y eso que las van anotando y luego las van estudiando, ¿ok? Bueno. Ok, entonces en aquellos días, estamos a unos días de la fiesta de Pentecostés, piensen en Jerusalén, esta vuelta está atascada, ¿ok? Jesús se fue al cielo y les acaba de encargar la predicación. Recibirán poder, me van a hacer testigos. ¿Desde dónde? Samaria. Sí, pero antes de Samaria, ¿dónde? Desde Jerusalén. Y entonces, si va a venir la fiesta de Pentecostés y eso se va a atascar, imagínense que Cristo es oaxaqueño. Y estamos a unos días de la Guelaguetza. Es una buena oportunidad de predicar. Sí. Claro, se va a atascar y van a venir gente de todo el mundo. Entonces, súper buena oportunidad para hablarles y que el evangelio se vaya para todos lados. Porque van a venir franceses, holandeses, gringos, canadienses. ¿Sí se entiende? Va a venir una fiesta que va a congregar gente, literalmente va a decir Lucas, de debajo de todo el cielo. ¿Ya? Y vamos a ver esa expresión, es muy interesante. Entonces Pedro dice, ok, viene la gran oportunidad, muchachos, de que esto explote. Pero resulta que estamos incompletos. ¿Por qué? Porque si Dios está haciendo esta nueva creación, ¿ok? Eso no lo tienen ellos todavía muy claro y vamos a ver cómo se les va aclarando el panorama durante el libro de Hechos. Pero es importante que seamos 12, porque pues, éramos 12 tribus y ahora Dios constituyó a 12, ¿ok? Y entonces hoy les voy a contar el fundamento teológico de lo que dice Pedro. No es nomás 12 porque pues, tiene que ser 12, ¿ok? O más bien cómo lo van a interpretar ellos. Ok, entonces dice 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, qué raro, 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ok,
Entonces tenemos que sustituir a Judas. Eso así se llamó el estudio de la semana de hace 15 días, ¿ok? Dice, ya contaba con nosotros y tenía parte en este ministerio. Que Judas es importante. Y el Espíritu Santo habló antes, por boca de David. Uy, ¿qué escribió David? Dígame algo que haya escrito. Los Salmos, ok, muy bien. Les termino de leer. Dice Pedro, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pobre infeliz, ni para ahorcarse pudo este día. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿ok? Dam en hebreo, lengua semítica también es sangre, entonces ahí tienen esta expresión, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio, que está citando el Salmo 109. Ahorita lo leemos. Ok, muchos datos, muchísimos datos aquí. Entonces Pedro dice, a ver muchachos, pues tenemos que sustituirlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros éramos 12 tribus y Dios trabajó con 12 tribus. Y cuando Él nos estableció como su pueblo y nos dio la ley, nos constituyó como ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, nos llamó a un monte y comimos con Él. ¿Ok? No los quiero confundir mucho, pero váyanse a Éxodo 19. ¿Dónde vive Dios? En los montes. Ok, sí. Bueno, los dioses viven en montes, 24. En el tercer cielo. Oye en mi corazón, Charlie. Sí, exacto, el tercer cielo, eso está bien. Ok, pero Dios vive en un monte, ok, en el monte de Sión. ¿Se acuerdan? Los dioses viven en los montes, en las montañas. ¿Por qué? Porque el ser humano es ruidoso, es molesto. ¿Okay? Así lo ven los vecinos. Entonces nosotros nos retiramos a los montes. ¿Dónde viven los dioses griegos? En el Olimpo, claro, vienen en el Olimpo. ¿Ok? Y si estoy en una planicie en Yucatán, pues, ¿dónde va a habitar Kukulcán? No, Dios al que yo adore. Pues le tengo que construir una. Ah, ya entienden las pirámides, porque están en todo el planeta, porque es una imitación del monte de Sión. La torre de Babel no es torre, también es pirámide, que es un monte, porque los dioses viven en montañas. Como Dios vive en una montaña, entonces yo estoy en el monte Sinaí, y entonces, ¿qué le digo al pueblo? Yo no voy a bajar a comer con ustedes, muchachos, suban, porque esa es la idea, te estoy llamando a una vida más elevada, ¿sí se entiende? Por eso tienen todos estos salmos que cantaban los peregrinos, que viene de alía, que quiere decir subir. En nuestra Biblia dice cántico gradual, da la idea de las gradas, pues tengo que acceder. ¿Okay? Entonces la gente asciende a Jerusalén, desciende a Egipto, ¿okay? Porque Dios vive en un monte. Okay. Entonces le dice, fíjense, 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, estos son los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, por eso luego el Sanedrín lo van a tener conformado por 70 jueces. Está subiendo la crema innata, están subiendo los representantes del pueblo. ¿Qué van a hacer? Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, piensa en Apocalipsis 4, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Ok? Vieron a Dios. ¿Y qué hicieron? Comieron con Él. ¿Por qué? Porque ustedes son mi pueblo, yo los estoy tomando. Y entonces yo te digo que subas al monte. ¿Sí se entiende? Ven conmigo. Entonces aquí yo te voy a constituir por mi pueblo. Y me vas a ver, ¿no? Entonces vieron a Dios. ¿Han leído este pasaje de Juan que dice, a Dios nadie le vio jamás? O que Dios habita en luz inaccesible, o al único invisible. Entonces, ¿a quién vieron? Al Hijo de Dios. Claro, vieron a Cristo. Ellos no le llamarían Cristo, ellos le llamarían ¿cómo? El Hijo del Hombre. El ángel de Jehová. El Hijo del Hombre también estaría bien. Hoy vienen muy atinados. Sí leemos a veces. Bien, bien, bien. Ok, a ver, váyanse a Marcos. Déjenme saco mi acordeón. Váyanse a Marcos.
Marcos 3:13. Entonces Dios llama a la crema innata de Israel y entonces constituye a su pueblo, suben Moisés, los sacerdotes y los 70 ancianos. Y luego el sacerdote va a traer, ¿se acuerdan su pectoral con sus 12 piedras que representan a quiénes? Las 12 tribus. A las 12 tribus. Eso lo vimos en Sion, ¿no? Cuando fuimos. En Silo. Silo. Exacto. Ok, ¿qué está haciendo Cristo aquí? Fíjense, ¿están ya en Marcos? Sí. Marcos 3:13. 3:13, ahí está. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ven, es la misma escena. Como Dios vive en un monte, en este caso el Hijo de Dios, se sube a un monte, no es casualidad, ¿y qué es lo que hace? Los llama. ¿A quiénes llama? A los 12 discípulos. ¿Ok? Y dice, y estableció a 12. Ok, la palabra es poiello, que quiere decir también hacer o redimir. Así a veces también se traduce en el Nuevo Testamento. Vamos a utilizar la palabra hacer, e hizo a 12. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Cristo? Está constituyendo su nueva creación. Está, en ese sentido, la inauguración de la iglesia más bien la tendrían aquí. Estoy llamando a estos mis 12 principales. Esos con los que yo voy a arrancar el nuevo proyecto. ¿Sí me explicó? Yo voy a morir. Esta es la sangre del nuevo pacto y este nuevo pacto va a arrancar con el ministerio de estos 12 cuates. ¿Sí se entiende? Y les dado su poder también, ¿no? Porque dice que tuvieron poder. Exactamente. Entonces ya, constituyo a 12. Entonces sí se entiende la asociación que Pedro está haciendo. A ver, Dios constituyó a sus 12 tribus, es a las que quiso, les dio la tierra de Israel. Para sellarlo nos dio la ley y nos invitó a comer a un monte. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo aquí? Que me subo a un monte y te llamo y te constituyo. Sí, igual, son 12. Entonces en la mente de Dios, que voy a trabajar así como trabajé con 12 tribus, ahora voy a trabajar a través de mis 12 muchachos. Además, más adelante les va a decir que los va a poner a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa si somos 11? Pues alguna tribu se quedará sin juez. ¿Sí se entiende? Entonces en el racional de Pedro es, Dios constituyó a 12, pero no somos 12 porque uno traicionó la causa. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces lo que quiero que vean es cómo la correspondencia entre lo que sucede en Sinai y lo que sucede cuando Cristo hace esto en Galilea. ¿Sí se entiende? Sí. Está haciendo exactamente lo Faltaba mismo. uno para poder Nada más hacer. que esta es una nueva creación. Sí. Ok. Resulta que uno nos resulta que es incrédulo. O sea, ve a Lázaro resucitar, ve ahí al hijo de la viuda de Naín resucitar, ve, alimenta gentes de quién sabe dónde están llenándose las canastas, lo que ustedes quieran. Lo más claro es que la motivación de Judas es independentista. Oye, a ver, tú tienes estos poderes, tú eres el Mesías, entonces te voy a picar y te voy a poner en una situación en donde tengas que luchar y entonces ya nos quitas la bota romana. Sí, pero resulta que entregué sangre inocente y el Señor acabó muriendo. Entonces voy y me suicido. ¿Sí? O sea, pero ¿sí crees que Judas pensó eso? Es lo más probable. Que era necesario verlo actuar en contra de Roma, ¿no? Y de hecho piensen en los discípulos, que le corta la oreja a Maico ahí en pleno Getsemaní, pues ya vino el Mesías, ¿no? Parece que el concepto que nosotros tenemos del Mesías y el de ellos es totalmente distinto. Ellos no están esperando que Cristo acabe en una cruz. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento dice que cuando venga el Mesías, la paz no tendrá fin. Sí. ¿Ok? Y todas esas profecías mesiánicas, No están vamos a cumplidas. correr con el Cordero, y vamos a habitar librados de nuestros enemigos, etc. ¿Sí se entiende? Pues creo que había pensado eso, que Judas le picó la cresta para ver qué hacía. Sí, claro. Ok, y no resultó. Y no resultó, pues, ok, está bien, Judas, pero te pasaron otros pasajes. Como Cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se ensució y abrió su boca. Ese también. Ok. La historia de Judas se las concluyo con esta reflexión. Bueno, y ahorita vamos a ver por qué los salmos, etc. Pero, ok, Judas ya traiciona. Judas se vuelve el pináculo de la traición. ¿Ok? Es el prototipo. Y entonces la gente, cuando alguien lo traiciona, que les dice, eres el Judas. Pues el Judas o lo que ustedes quieran. Pedro niega a Cristo 3 veces. ¿Ok? A mí que me escuchen, ese señor ni lo conozco. ¿Ok? Los dos la riegan la misma noche. Y de hecho, pues, todos. Sí. Pero Pedro tiene la suficiente humildad para enfrentar a Cristo luego. Judas se suicida.
¿Sí me explicó? Y esa es la tristeza muchas veces en el caso de los seres humanos, que saben que están mal, pero que prefieren la muerte antes que tener que arrepentirse. De lo primero que nos libra Cristo es de la culpa, porque la culpa no sirve, no le sirve a Él y no nos sirve a nosotros, porque Él ya la llevó. Entonces a Cristo de nada le sirve que nosotros estemos flagelándonos y que nos sintamos culpables. ¿Se acuerdan que Cristo resucita y está haciendo literal un asado en la playa? Y entonces ve, ahí están los discípulos, algunos de ellos, entonces les dice, oigan, vengan, y entonces lo reconocen. Pedro y se echa nada. Y entonces están comiendo, etcétera. Y entonces, a ver, Pedro, ven. Simón. Oye, ¿me amas? Sí, sí te amo. Está bien. Entonces les apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Porque se acuerdan que así se la aventó Pedro. Aunque todos estos te nieguen, yo no. Y entonces, oye, Pedro, ¿me amas más que estos? Ok. Entonces ya, Pedro entiende perfectamente por dónde va la cosa. ¿Se acuerdan para esa entrevista a Maradona? En la loba. Entonces, sí, sí te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? O sea, tres veces lo pica porque tres veces lo niega. Y Pedro ya se entristece, tú sabes todas las cosas. O sea, ya no me voy de bruces. Además, si analizan ahí las palabras, el griego, Pedro no utiliza el esplendor del amor, sino te aprecio. O sea, ya no me voy de bruces. O sea, estoy aprendiendo la prudencia, y entonces está bien. Pero lo que les quiero decir es que Pedro se lleva una regañadita. Ahí lo restaura Cristo por completo y le dice, Pedro, tienes lo que se está, apacienta mis ovejas. O sea, vas a hacer un gran trabajo, no te preocupes. Mientras que por el otro lado, el pobre de Judas confiesa sus pecados a religiosos. Fíjense, no es la única persona en el Nuevo Testamento que confiesa sus faltas a un religioso y se acaba suicidando, no encontró el perdón que buscaba. ¿Por qué? Porque se tenía que haber arrepentido y haber enfrentado a Cristo. Ya, ni modo, te equivocaste, ni modo, Judas. Pero no, Judas es tan orgulloso que antes me suicido. ¿Ok? Y entonces este pasaje es bastante lastimoso porque sí te da la idea de que el pobre infeliz ni suicidarse bien pudo. O sea, se rompió la cuerda o la rama, o lo que ustedes quieran, y después te acaba hecho un batidillo. ¿Ok? O sea, es un pasaje bastante espantoso que no le acaba de hacer ningún favor a Judas. ¿Ok? Y entonces Pedro va a decir, a ver muchachos, pues que ya lo había dicho desde antes David, hablando, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, pues que otro tenía que venir a tomar su oficio. Ahora vamos al Salmo que está citando, es el Salmo 109. No. Mi cráneo, no. ¿109 qué? 109:8. Sí. Y ahorita vamos a ver otros dos salmos que tratan a Super Judas. Que les dije Salmo 109:8, ¿no? Sí. Ok. Es muy interesante la forma en la que Pedro está tomando este pasaje, porque Jesús en el Evangelio de Juan hace una cita de otro salmo refiriéndose a Judas. Pero en este caso Pedro, pues simplemente va a tomar esta historia del Salmo 109 y se la va a aplicar a Judas. Y los discípulos se la viven haciendo esas cosas. Ajá. O sea, toman pasajes que tal vez uno nunca hubiera interpretado en ese sentido, y se lo aplican. Ok. Miren, se los voy a leer desde el 5 para que vean cuál es el racional de Pedro. Dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable, su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Ok? Es el salmo que está citando. Ok, y quién sabe de dónde Pedro dice, a ver, esto lo leí hoy en la mañana o lo que ustedes quieran, y esto se lo voy a aplicar a Pedro, porque sí, la Biblia dice que pues este cuate devolvió mal por bien, etcétera, que alguien más tome su oficio. Ok, a ver, váyanse al Salmo 55. Y les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué es 16 y no tal?
Sí. Ok, dice. ¿Qué les dije? ¿55? Todavía no les digo, ¿eh? 16, ¿no? 55, 12. ¿Dos? 12. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, descienda amigos al Seol, bla, bla, bla. Ya para terminar este tema de Judas, váyanse al 41, este se lo va a aplicar Cristo. Ok. Ahí está. Sí. Bueno, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Ok? Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. El calcañar es el talón, o sea, me dio una patada artera, ¿sí se entiende? Y el que me dio la patada artera estaba comiendo el pan conmigo. Bueno, sucede que Judas, en la noche de la Pascua, está sentado junto a Cristo. Y se acuerdan que dentro del menú había que comer el cordero con hierbas amargas. Y tenían ahí ciertos tiempos como los iban comiendo así sus hierbas, etc. Y tenían los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Y entonces, como mojaban en... y en las cuestiones amargas del pan, es natural que si estás junto a alguien, pues tienen el mismo recipiente y ahí están. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús dice, alguien me va a traicionar, todos preguntan, ¿seré yo? Y entonces dice, el que moja el pan conmigo. Entonces nada más pueden ser o Juan o Judas. Si no es que estuvieran los dos así. Bueno, Juan está decía, pues, dice que está recargado, ¿no? Entonces, el caso es que Judas está al lado de Jesús en la última cena. ¿Se acuerdan del burrito de Shrek? Ahí en medio, ¿no? O sea, imagínense, ¿quién me va a traicionar? El que moja el pan conmigo. Y Judas. Y entonces, por eso ya le dice, lo que vas a hacer, ya me lo hacer, mi cuate. O sea, sí. O sea, bueno. Ok. Ya vieron los salmos, esto no es tan importante, esto no viene en el examen, pero sí les sirve. Pues es el 55, el 41 y el 109. ¿Ok? Que hablan de este tema de la traición. Dos, concretamente, se los aplica el Nuevo Testamento a Judas, del 41 y Hechos, pues ya vemos el 109. Ok. ¿Tenía oportunidad Judas de salvarse? Sí. Yo digo que no. Ok. Le dijo que tenía que hacer. El de Martín, está muy bueno, lo trataron igual. Pero no tenía. Se le dijeron, ve a hacerlo yo, es como ya. Ya. Lo mandó Jesús. Ni cómo ayudar. Le confió el dinero, ¿no? O sea, Tenía la machaca, ¿se acuerdan? Judas era de la lana. ¿Cuánto no se clavó? Hijo. Más que nada en moneda. No hay pillo, mala onda, es lo que dicen. Pues ya estaba escrito, ¿no? Es lo que yo digo. El B. ¿Alguien está con Jimmy? En eso no. O sea, Jimmy es el único. ¿Mande? Él puede haberse arrepentido y pedir perdón. Sí, pero eso es después de esta Y decisión. entonces, ¿qué hacemos con lo del que moja el Por eso, en esta decisión tenía que pan hacerlo. en mi plato? O sea, tenía que hacerlo. Lo que decía después de haberlo hecho es otro tema. Pues eso hubiera usado a otra persona, ¿no? Si se hubiera arrepentido. Y entonces, pobre del otro. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, casi. ¿No? Es como ¿Sabes cómo vuelven? alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Tiene que haber sido él. Ok. Entonces, A lo mejor con la vamos a hacer algo así como reunión de alcohólicos anónimos. Cuando se presente,
Hola. Sí, soy Carlos. Charlie y soy ilustrado, ¿ok? Y entonces ya, cualquier autor bíblico ya sabría que de mi cerebro, hay cosas que no, ¿ok? Mi cerebro está programado para intentar dar una respuesta racional, porque así soy. Ok, memorícenlo. Somos occidentales, educados, industrializados, Ilustrados. ricos y democráticos. Eso es lo que somos. No concebimos un rey. No pudiéramos con David. Yo menos con Salomón. Yo menos Luis XIV, un rollo de eso, San Nicolás. Allá los masones nos hicieron gracias, a favor de arrasar con todas las dinastías, ¿ok? Dejaron la inglesa, pues, oye, pues, vamos a quitar la inglesa. Pues, de aquí somos, aquí arrancamos, muchachos. Escocia y todo esto, ¿no? Pero bueno, no, es que también somos republicanos, o sea, necesitamos este cambio de que la cuestión, de que la cosa pública sea sustituida. Los balances, no pudiéramos vivir sin ellos. Nos ven la cara igual o peor, yo creo, pero bueno. Ok. Sucede que ya Gutenberg y Lutero ya hicieron de las suyas, y en Suiza vamos a darle sentido a este libro hebreo semita antiguo. Estás predestinado. Calvinista, ¿no? Y Judas estaba predestinado, porque la otra opción es el libre albedrío. Y entonces, ¿qué hago con Judas? ¿Ok? Y esos cuates están en los albores. Nosotros ya tenemos siglos de ilustración. Esos cuates apenas están en la imprenta y van a empezar a hacer sus panfletos, y va a venir una alfabetización, etc. Y luego va a explotar la ilustración, la luz. Nos sacaron de las tinieblas espantosas. Cuando venía el tsunami y arrasaba con las iglesias, ¿qué decía el pastor protestante? La casa de citas, no voy a utilizar la palabra con B, pero la casa de citas se hundió, sí, pero también 3 iglesias. Entonces, ¿qué? Sí, ya los conflictos que vivían. Pero bueno, ya la ilustración nos sacó. Y luego vino Darwin, bueno, ya se nos acaba de sacar de todo. Y luego vino el Copérnico, Galileo, Newton. Los amamos, los adoramos, y de ellos poco a poco, unos antes, otros después, han formado nuestra cosmovisión. ¿Ok? Esto, acuérdense, el tiempo no es lo mismo para ellos que para nosotros. Y entiendo que el tiempo es una variable ahí, de la física, lo que ustedes quieran. Para ellos el tiempo es cíclico, para nosotros es lineal. Ok. La forma en la que Dios actúa no necesariamente es constante. Dios sí, y eso sí lo aclara. En eso sí todos los autores bíblicos están de acuerdo. No hay mudanza de variación. No hay sombra ni mudanza. ¿Ok? De mudanza ni variación, porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías 3:6. Yo no cambio, por eso no habéis sido exterminados, le dice a su pueblo. Pero eso no quiere decir que la forma de actuar de Dios no cambie, número 1. Y número 2, ellos no tienen ningún conflicto en que Dios sepa todo y el ser humano sea libre. Si tú hoy llegas al cielo, al escritorio de Dios, y ahí está Dios, que ahí está su plaquita, ¿ok? Entonces te sientes, Dios, tengo una duda. ¿Qué onda con Judas? Vamos a hablar de Judas, digo, es más fácil, ¿no? Luego hablamos de Faraón y... ¿Pero qué onda con Judas, Dios? Te manchaste, en serio, Además, todavía dices que, bueno, le hubieras no haber nacido al cuate, es una cita del libro de Enoch. ¿Qué onda? Pues ¿cómo no van a hacer si tú ya lo tenías dispuesto? Dios estaba predestinado, ¿se diría Dios? Sí. Acuérdense, desde el Génesis capítulo 2, tienen los 2 árboles, muchachos. Y eres totalmente libre. Si le das en la torre, le diste en la torre tú. Bueno, ya sabía, más bien. Ese es el punto. Entonces, ¿qué diría Dios? A ver, Jimmy, Ya estaba advertido. ¿con quién estás hablando? Con el que sabe todo. Está en mi descripción de puesto. O sea, yo sé todo. Pero yo no destino a las gentes. Exacto. Yo no te voy a mandar. A ver, tú ya naciste. Ojalá no hubieras nacido. Ojalá. Sería injusto. Claro. Pero. Y luego hablamos de Faraón. Lo que yo quiero que se lleven
es que así es el texto bíblico. Vas a vivir en tensión todo el tiempo. Por eso, esa parte lo tenía que hacer y después podía decidir. Claro, y entonces, a ver, pues yo he visto la película, muchachos, ¿sí me explico? Y yo sé todos los Pero posibles. entonces, la pregunta que yo siempre me hago con ese punto de la predestinación, ¿el apocalipsis va a pasar? Claro, va a pasar. Y Entonces Dios ya lo está vio. predestinado. Sí, y Dios ya lo vio. Entonces ya va a pasar. Sí, lo que pasa es que si yo echo a andar una bola, yo soy Dios, yo sé dónde va a acabar la bola. Sí, pero el apocalipsis no es una suposición, no es un libre albedrío, va a suceder. Sí, va a suceder. Va a suceder. Entonces ya está escrito. Ya está escrito, porque Dios lo sabe. Y lo tenemos Pero hay libertad. Sí. Hay libertad. Entonces, oye, es que Charlie, ¿por qué dice Cristo que y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas? ¿De quién es la decisión? Pero, ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? ¿De quién es la decisión? Exactamente. Porque tú aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero yo no quiero invocar. Ah, bueno, tú no lo invoques. ¿Está bien? Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, pero yo no me quiero arrepentir. Pues felicidades, tú te arrepientas, mantén tu exilio. Entonces, mis queridos, miren, yo no digo que Camilo es una persona muy brillante, lo que ustedes quieran. Interpretamos el texto a la luz del momento en el que se produjo, ¿ok? Y ellos no saben de ilustración. Entonces, miren, qué bueno que haya teología sistemática. Y entonces, que haya ciertos lugares todavía en Estados Unidos en donde tienes una serie de emigrantes literalmente de Holanda, en Michigan, en el norte. Entonces casi se ponen su bata blanca, sus plumas. Vamos a interpretar texto bíblico. Entonces vamos a tomar temas. ¿Sí? Y entonces como si estuvieran dilucidando cómo van a sacarle un segundo más al motor Porsche para que esta vez sí ganen las 24 horas de Le Mans. Entonces nos ponemos nuestra bata blanca y diseccionamos el texto bíblico. Pues cuando llegamos a Hechos 1, pues ¿qué hacemos con esto? Esto es un pistón que me está sonando en el motor. un anillo. Pues sí que esos pues estaban predestinados. Y olvídate todos los rollos de anterior que te impliquen cualquier libertad humana, bórralos. Oye, sí, pero la Biblia dice que Cristo murió por todos. Ahí es donde Martín saldría en la defensa anticalvinista. Pero tuvo la misma oportunidad que los demás. ¿En qué cura naciste? ¿No? Entonces, miren, no necesitan enojarse como Martín. Necesitan hacer una manifestación. Martín, cámate, Martín, cámate. Está bien. Ahora, si les toca el calvinista, inviten a un testigo de Jehová de Salinas, les van a ser mucho más felices, ¿ok? La discusión va a ser todavía más profunda. ¿Por qué? Porque es querer, a ver, voy a aplicar mi ideología a un texto que tiene muchísimos siglos de viejo y que no entienden de eso. Ellos no tienen una palabra para cerebro, por ejemplo. Ellos creen que están en las tripas, y en eso no estaban tan equivocados, que parte de nuestras emociones están en las tripas. ¿Ok? Pero bueno, me constriñen mis tripas pensando eso, que si no murió por todo, todos murieron. Entonces, pues vamos a decir que la expiación es limitada, que no murió por todos, y vamos a decir que la gracia es irresistible, y entonces te vas a convertir porque te vas a convertir, y tú te vas a pudrir porque te vas a pudrir. No. Que vamos a tener que vivir. Desgraciadamente, platicar con el experto en profecía es, y cuate, felicidades, qué bueno que ya tienes tu timeline, ojalá te salgan tal cual. Yo te pago la apuesta si le atinaste a todos. Si hablas con el calvinista, felicidades, qué bueno que tú ya te dilucidaste qué onda con Faraón y con Judas, y que pues todo el resto de la Biblia que te habla de una elección personal, ¿no? ¿Sí me explicó? Está bien, está bien. No entren en discusión. Y miren, tenemos muchas veces un defecto como cristianos. No queremos desalentar a la persona que apenas está aprendiendo que le estamos hablando de Cristo, diciéndole, no sé. Entonces pensamos, bueno, es que el Espíritu Santo me tiene que iluminar en ese instante para que le dé yo una respuesta correcta. No, el Espíritu Santo va a usar lo que tenga a la mano, que, ¿sí me explicó? Que aprendiste. Que hayas aprendido. Y está bien, acuérdense de la política de delegación de parte de Dios. Yo los voy a usar, muchachos, con todas sus virtudes, con todos sus errores. Oye, Calvino salió con estos rollos. Está bien, salió con estos rollos.
intentó en su cráneo, en su momento, darle sentido a estos pasajes. Pero sí, llegas al cielo, ahí está mi descripción de puesto. Yo lo sé todo, muchachos. O sea, ¿en qué clase de Dios creerían si yo no supiera en qué acaba esto? Ahora, yo eché a andar la bola, y la bola acaba mal. Oye, Dios, ¿pero para qué lo hiciste? Sería tal vez el reclamo divino. ¿No ves cómo estamos sufriendo? ¿No estás viendo el tráfico de personas, Dios? La otra opción era no crearlos libres. Robots. La otra opción era no crearlos. Ajá, y entonces no hay amor, porque pues, por supuesto el amor es la libertad, porque si no hay libertad no puede haber amor. Claro. Ajá, entonces, a ver, yo puedo encañonar ahorita a una persona y decirle, ¿verdad que me quieres? Pues me va a decir que me quiere. ¿Sí me expresó? Entonces, en cuanto... Nos queda poquito. Les voy a hacer otra pregunta. Lo único que quiero que de esto se lleven es, ok, voy a tener que vivir con este texto en donde existe esta tensión y la forma en la que yo pienso no es la forma en la que ellos piensan. Así es, nosotros pensamos que, ok, es abstracto y siempre ha sido abstracto. Les voy a poner este ejemplo. Si yo les hablo del mercado, a ver, les voy a hablar del mercado. Y ustedes dirían, a ver, yo voy a platicar contigo del mercado, Luis. ¿Sí? ¿Quieres que hablemos del mercado? De valores. Exactamente, de divisas, de valores, del Superama, del Walmart. De bienes raíces. Porque nosotros pensamos en abstracto. Que el mercado, ya nada más estoy pensando en intercambio de bienes. Ellos no, ellos son concretos. Ellos sí, si yo hablo del mercado, ellos me van a decir, la Merced. ¿Sí me explico? Porque ellos piensan concreto. Para mí Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Para ellos es un buen pastor, una roca. ¿Sí me explicó? Un padre que tiene 2 hijos, un anciano de días, mi luz y mi salvación. Ellos son concretos, nosotros somos abstractos, nosotros pues somos griegos. Para nosotros es más fácil. Si piensas en carro, en serio, cuando alguien piensa en carro, alguien piensa en un Topaz 1982. ¿Me explico? No. Entonces, lo que llévense es, ellos viven en un mundo que es distinto al mío, y entonces para que yo pueda entender lo que ellos piensan y entonces ya extraer todo el jugo del texto, me tengo que meter en su cerebro. Porque no es la encíclica la que me da la interpretación del texto, no es la Suiza de Calvino, no son las cartas o las cantatas de Bach, es el momento en el que tuvo lugar el texto. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando yo entiendo a qué se refiere, qué está diciendo, bueno, pues entonces ya sé y ahora sí lo puedo traer a mi vida. Bueno, otra pregunta, ¿por qué en los salmos? ¿Por qué el Salmo 41? ¿Por qué el Salmo, cuál otro? 55, 109. ¿Por qué no trata del tema de Judas en otro libro? Y les voy a decir, los libros de la Biblia se clasifican históricos, poéticos, doctrinales, ¿no? Históricos, proféticos y poéticos. ¿Okay? El Antiguo Testamento así. Entonces tienes libros históricos, piensas en Samuel, Reyes, proféticos, Isaías, Jeremías, los que ustedes quieran, Sofonías, bla, bla, bla. Y luego tienen los poéticos, que Proverbios, etc. Los antiguos le llamarían a los proverbios, a Eclesiastes y a Job, literatura de la sabiduría. Incluirían algunos salmos, piensen el Salmo 89, etc. ¿Pero por qué está en los salmos? ¿Por qué está en los salmos? Esto lleva un destino, o sea, quiero que reflexionen en algo. ¿Por qué está en los salmos? El libro de los salmos, los hebreos le llaman tehilim. Tehilá quiere decir alabanza, entonces las alabanzas. ¿Ok? Exacto, muchos los cantaban, la idea era memotecnia. ¿Por qué está en los salmos? ¿Por qué no está en un libro histórico? Ok, el tema de la traición va a evocar
dolor, miseria. Satán está a su diestra, que lo tome su juicio. ¿Ok? Que sus hijos anden mendigando. Tal cual lo dice uno de esos salmos que leímos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay emoción. En los salmos ustedes tienen diversas emociones. ¿Por qué? Pues es lo que esperarías en música. Entonces tienes alegría, cantada al Señor, cántico nuevo, alabanza, puso en mi boca cántico nuevo. O una emoción en donde le reclamo a Dios, ¿hasta cuándo? Oh Jehová, ¿por qué duermes? Ajá. Nada más lleno de lágrimas mi cama. Es natural que esto esté en el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque en el libro de los Salmos tienes las emociones, entonces tienes las alegrías, tienes las penas. Y la traición es natural que te genera una emoción de dolor. ¿Cuál es la conclusión? Dios tiene emociones. Por eso estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Dios no es ajeno a nuestras emociones. ¿Okay? Dios entiende de nuestro pesar. Dios entiende de nuestros dolores. Dios entiende de nuestras alegrías. Y entonces es natural que ustedes tengan un libro en donde todas estas emociones se manifiesten. A veces totalmente enchilado, ¿okay? Como estos pasajes les llaman salmos imprecatorios. A veces mucha alegría, a veces mucha tristeza, a veces confianza, a veces dolor. ¿Sí se entiende? Bueno. Okay. Tiene mujeres, pero está definido, ¿no? Porque Dios no se arrepiente, ¿no? Lo que pasa es que Dios tiene control sobre sus emociones. Exacto. Algo que yo no tengo, claro. Exacto, lo sabemos. Bueno, ok. Claro, está definido. Solo quiero que vean una palabra y nos vamos. Lo más importante y lo que más tenemos que cuidar. Regrésese a Hechos y ya nos vamos. La próxima semana vamos a hablar de la guía de Dios porque pues, no los quiero echando dados a ver si me caso o no me caso, o si es ella o no es ella. A ver, sale el par de 6 si es ella y si no. Ellos sí echan dados, ¿ok? ¿Hechos qué? 1. Ok. Dice el 24. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, porque tienen dos candidatos, has escogido. Y me brinco al 26 y les echaron suertes. Ok. Entonces está Matías y otro que se llama Barsabás. Lo que quiero que vean, y eso se va a ir desarrollando a lo largo de la historia, es que aquí entra el tema de los corazones. Y eso va a ser una gran, ¿cómo les diré? Va a ser una gran discusión que hacemos con los gentiles a lo largo del libro. Ajá. Y a la conclusión a la que van a llegar los discípulos es, si eres gentil o eres judío, lo único en lo que me voy a centrar es en tu corazón. Y ese es donde emana la vida, acuérdense. Entonces Dios no nos llama por nuestras facultades, por lo que ustedes quieran, porque Dios no mira lo que mira el hombre, ¿se acuerdan? Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en este caso, digo, el otro no es que era menos, ¿no? A ver, pues este es el que escogí por las características que a mí se me antojen y órale, es este, ¿no? Entonces queda Matías y ahora. Matías se va a sumar a un gran plan. Su nombre está en uno de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Obviamente es un privilegio. Pero si estuviera aquí Matías diría, a ver, mis cuates, yo sí, ok, fui de los 12 porque pues, había que completar el equipo, pero ustedes forman parte de él. Y su juego es crucial, igual que lo fue el nuestro. Y así como ellos tuvieron la oportunidad de influir a muchísimas personas, la tenemos también nosotros. Podían ellos tropezar, también nosotros, ¿no? Entonces, siempre termino los estudios del libro de Hechos con la misma reflexión. No hay un llamamiento más alto. Y vamos a sufrir, y vamos a tener ratos malos, y vamos a tener muchas tentaciones. Pero si nos mantenemos fieles cuando lleguemos al cielo, entenderemos que no había una mejor opción que seguir lo que Pablo llama el supremo llamamiento. Viene de super, de sobre todo, ¿ok? Super omnia, arriba de todo. Bueno, pues vamos a orar. Yo sé que todos estamos pasando por pruebas, lo que ustedes quieran. Pero la idea es que no abandonemos la carrera que
entendamos como lo entendió Matías, que Dios nos está llamando a algo muy alto. Bueno, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias por la nueva vida que tú nos diste ahí en la cruz, Señor. Te pedimos que bendigas a esta iglesia, Dios, a cada uno de nosotros. Dios, tú sabes lo que cada uno está viviendo y enfrentando. Ayúdanos, Dios, danos la gracia para salir adelante. Bendícenos, Dios, haz que esta iglesia crezca para tu gloria, Dios, que muchas personas te puedan conocer. Gracias por todo, Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.